En 1865, Mendel presentó los resultados de sus experimentos con alrededor de 30.000 plantas de guisantes para la Sociedad de Historia Natural de la localidad. De acuerdo a los patrones que observó y a los datos que obtuvo de sus conteos, tras someterlos a un análisis matemático, Mendel desarrolló un modelo sobre la herencia en el que concluyó lo siguiente. 1. Los organismos tienen factores discretos que determinan sus características. Estos factores son los genes. 2. Los organismos tienen dos versiones de cada gen, llamadas alelos. 3. Cada célula reproductiva tiene solo una versión de cada gen. 4. Los padres contribuyen a la herencia con la combinación al azar de sus células reproductivas, esperma y óvulos en el caso del reino animal. Y 5. Por cada gen existe una versión dominante sobre otra, y tal versión dominante se expresará siempre que esté presente. Oye, despacio, cerebrito. En cuanto a la teoría de la herencia mezclada, por muy lógica que ésta pareciera, resultó incapaz de explicar por qué, cuando Mendel cruzó dos plantas de guisantes, una más alta que la otra, su descendencia fueron solo plantas igual de altas entre sí, o por qué la autofecundación de una de esas plantas dio lugar tanto a plantas altas como bajas en una proporción de 3 plantas altas por cada planta de menor estatura. Si la mal llamada teoría de la herencia mezclada fuera correcta, entonces una planta alta cruzada con una más baja debería producir una planta mediana, es decir, con una altura intermedia con respecto de sus progenitoras, y que a su vez produciría más plantas medianas. Mendel publicó sus conclusiones en 2 artículos titulados Ley de la segregación y Ley de la distribución independiente. Por último, Gregor Mendel publicó sus observaciones y su modelo de la herencia con el título de Experimentos sobre la hibridación de plantas en las actas de la Sociedad de Historia Natural de Brünn en 1866. Soy fan de este hombre. Aquí. Sin embargo, el trabajo de Mendel, como ya se mencionó, fue ignorado, quizá porque sus estudios iban en contra de las ideas predominantes en la época acerca de la herencia, sin mencionar que el uso de matemáticas en biología por parte de Mendel se llegó a considerar extraño, confuso y no intuitivo para la comunidad científica de ese tiempo, aunque ahora sea reconocido como innovador y vanguardista. Pero el abismo que separaba a la genética y el evolucionismo quedó zanjado hasta el año de 1937, cuando el genetista estadounidense de origen ruso, Theodosius Dobzhansky, publicó su obra Genética y el origen de las especies, en la que demostró que cosas como la microevolución, es decir, la variación al interior de una misma especie, así como la macroevolución, o sea, la variación entre especies, tienen una base común: los genes descritos por Mendel. Si estos 3 hombres de ciencia, Theodosius Dobzhansky, Gregorio Mendel y Charles Darwin, se hubieran conocido, Dobzhansky les habría explicado que los factores hereditarios descubiertos por Mendel en sus experimentos con guisantes fundamentan el origen y diversificación de todas las especies habidas, presentes y por haber, es decir, la evolución descrita por Darwin. Y quizá habrían compartido unas cervezas de las que se producían en el monasterio
del que Mendel era abad en Heinzendorf, hoy República Checa.